El objetivo de este taller es que tengáis una primera aproximación a cómo se manejan los modelos predictivos. Hay tres tareas, una tarea en la cual, siguiendo unas instrucciones muy concretas, vais a crear las predicciones de un modelo, una segunda tarea en la cual vais a calibrar un modelo. En la primera el modelo ya va a estar calibrado, en la segunda vais a hacer el proceso de calibración del modelo y en la tercera vais a empaquetar las funciones que habéis hecho en una clase al modo al cual lo hace la librería scikit-learn de Python, con la cual prácticamente todos los modelos de predicción se usan, ¿no? Haciéndolos fácil de reutilizar en los distintos problemas, ¿no? Entonces, para este taller tenéis un dataset de ejemplo. Es un dataset que viene en formato CSV, lo tenéis dentro del repositorio y por supuesto en la copia local que se hace en el Colab cuando ejecutáis esta primera celda. Entonces, bueno, aquí simplemente para que veáis el contenido del fichero, vamos aquí a usar el comando de Unix por debajo, ¿no? Data, trilotrópicos, small. Entonces, es un fichero pequeñito, veis que tiene 3 columnas separadas por comas, cada fila es un dato, un objeto, un bicho, lo que sea que está midiendo. Hay 2 columnas de características, la anchura y la altura, y una columna que es la etiqueta. Es decir, aquí estamos planteando un problema de clasificación en el cual cuando tenemos la altura y la anchura de un objeto, de un bicho, de lo que sea esto, lo que quisiéramos que el modelo emitiera, en este caso es un 0, en este caso es un 1, etc., ¿no? Es un fichero muy pequeñito, como veis. Podemos ver las líneas que tiene, word count, 21 líneas, y esto lo podemos leer directamente desde Pandas como un data frame, y fijaos cómo extraemos desde Pandas las 2 primeras columnas, que va a ser nuestro X, los datos de entrada, y cómo nos quedamos con la última columna, que va a ser nuestro Y, que va a ser lo que nosotros quisiéramos que los modelos entrenados emitieran, ¿no? Como siempre que cargamos algo, pues miramos los tamaños de las cosas, imprimimos un par de valores y vemos que los contenidos pues tienen sentido, ¿no? Tenemos 20 filas por 3 columnas en D, es este shape. Tenemos 20 filas por 2 columnas en X, perfecto, porque hemos extraído las primeras 2 columnas, y tenemos 20 valores en Y. Los primeros 5 elementos de X, los primeros 5 elementos de Y, bueno, y los primeros elementos del dataframe original de donde se sacó todo, ¿no? Los pintamos, fijaos como es un dataset de 2 dimensiones, que esto casi nunca pasa, pero esto es un dataset de 2 dimensiones, por tanto los podemos pintar. Fijaos cómo lo pintamos. Estamos diciendo, queremos pintar los X tales que los Is correspondientes sea 0, es decir, estamos pintando los puntos de la clase 0, los vamos a pintar de azul. Entonces, filtramos los X, vamos a ver, filtramos los X por los Is que son 0, acá, filtramos los X por los Is que son 0 y nos quedamos con la primera columna, y filtramos los X por los Is que son 0 de nuevo y nos quedamos con la segunda columna. Entonces con eso pintamos los de la clase 0 y los pintamos de azul. Y los de la segunda clase, ¿no? Y bueno, etiquetas y cosmética. ¿Listo? Dataset muy sencillo. Primera tarea. Os damos una plantilla de modelo, un esquema de modelo. Acordaos que cada vez que se hace un proceso de Machine Learning hay que escoger cuál es la plantilla de modelo, que una red neuronal, que un Support Vector Machine, que lo que yo me inventé esa mañana. Y esa plantilla de modelo normalmente depende de varios parámetros, y esos parámetros se le encuentran valores durante el proceso de entrenamiento. Ahora vamos a suponer que tenemos una plantilla de modelo muy sencilla. Una plantilla de modelo en el fondo es un procedimiento por el cual cuando tenemos una entrada, en este caso tenemos una anchura y una altura de un objeto, de un bicho, de lo que sea, emitimos una predicción. ¿Cuáles son las 2 posibles predicciones que podemos emitir? En este caso es un problema de clasificación binaria, vamos a poder emitir 0 o 1. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Fijaos, dado cualquier objeto y con la I latina en superscript, fijaos cómo estamos denotando cualquiera de los objetos que tengamos, en este caso tenemos 20, la anchura y la altura.
width and height de cada objeto. Y aquí nos dicen, el procedimiento depende de dos parámetros, es decir, si me dan los valores de esos dos parámetros, yo voy a emitir una predicción de la siguiente manera. Fijaos cómo denotamos y sombrerito, y sombrerito es la predicción, al contrario que y sin el sombrerito, que es el valor esperado real anotado que viene en el dataset, ¿sí? Entonces, y sombrerito la predicción de cualquier objeto va a ser 0 si la width, si la anchura es menor que el primer parámetro, y estos valores de parámetros, fijaos que hay dos parámetros, z0 y z1, me los tienen que dar si el modelo ya está, asumo que el modelo ya está calibrado, estos parámetros me los tienen que dar, y entonces, y es un procedimiento, si la anchura es menor que z0 y además la altura es mayor que z1, lo clasificamos como 0 el objeto correspondiente a esta anchura y esta altura, y si no, lo clasificamos como 1. Un procedimiento súper sencillo. Fijaos que lo que tenéis que hacer es una función que recibe x, este x es el mismo que estáis viendo acá, es decir, un x que puede tener cualquier número de filas, porque no sabemos a cuántos bichitos, objetos vamos a querer emitir una predicción, pero siempre va a tener dos columnas, ¿no? Entonces aquí tenéis que prever que os va a llegar un array de un número de filas que no sabemos cuál es a priori, pero dos columnas. Y este t va a ser un vectorcito con dos elementos, z0 y z1, ¿sí? Y tenéis que implementar el procedimiento de predicción que está explicado aquí arriba, ¿no? Os reto a que lo hagáis con una sola línea de Python y si verificáis vuestro código con el X anterior y fijaos, con este vectorcito, esto es una forma alternativa también de definir un vector en Python, NumPy, con este vectorcito de 0,5 y 0,3, es decir, Z0 es 0,5 y Z1 es 0,3, aplicando este proceso a los datos iniciales os debería dar este vector. Entonces la predicción del primero es 1, la del segundo es 1, la del tercero es 0, etc. ¿Listo? Y aquí deberíais, esto es para medir el accuracy, ¿no? El porcentaje de acierto. Fijaos que i-hat, bueno, le llamamos así i-hat directamente, es este i sombrerito de acá, son las predicciones. El i, este i es el mismo i que hay aquí arriba. A ver, ¿dónde está? Es este mismo i que hay aquí arriba, es decir, la última columna, el valor esperado de salida es un dataset anotado, ¿vale? Y aquí podéis probar, una vez que lo tengáis, podéis probar con distintos zetas, ¿no? Que con esta función vais a ver qué frontera genera eso, ¿no? Y a modo de comparación, una vez que hayáis hecho la tarea, aquí vais a pintar hay clasificadores ya implementados, un clasificador lineal, un árbol de decisión, un support vector machine, y vais a ver cómo son las fronteras que generan esos otros métodos que son distintos que este método así como tan rupestre que tenemos acá, ¿no? Y vais a comparar las fronteras y un poquito para que os hagáis la reflexión de a qué frontera se parece de estos métodos la que genera este método tan sencillo que hemos usado, ¿no? Y esto os va a empezar a dar un poquito pistas de cómo funciona el método que os parezca más similar, ¿no? Bien, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, fijaos que en el primero ya nos dan unos valores de z, z0 y z1 de t, ya establecidos, ¿no? Esos parámetros, esos valores, pues vendrán de algún procedimiento o de alguna manera en la cual alguien ha llegado a la conclusión de que esos son los valores que quiero usar para el modelo, ¿no? Para esta plantilla de modelo tan peculiar que estamos usando. En esta segunda tarea lo que tenéis que hacer es un procedimiento muy sencillo de encontrar los parámetros z0 y z1. Y vamos a hacer un procedimiento muy a fuerza bruta. Vamos a probar distintas combinaciones de parámetros y nos vamos a quedar con la combinación de parámetros que dé el mejor porcentaje de acierto, ¿no? Acordaos que acá, fijaos como aquí arriba, aquí hemos medido el porcentaje de acierto. Entonces vamos a probar
vamos a coger todos estos valores de 0, 0 a 1, 0, estos son 11 valores, por tanto vamos a probar todas las posibles combinaciones de estos valores para estos dos parámetros. Esto va a resultar en que vais a probar 121 combinaciones, ¿no? De 11 por 11 combinaciones. A cada combinación le vais a tener que usar el predict que habéis desarrollado anteriormente, generar las predicciones, medir el accuracy, verificar todas las posibles combinaciones y quedaros con la combinación que mejor accuracy os da. Es un procedimiento de calibrado de un modelo muy sencillo, muy rupestre también, pero en el fondo es lo que se hace de manera mucho más sofisticada, con otras técnicas de optimización, pero en el fondo es lo que estamos haciendo cuando calibramos un modelo, es decir, con algún cierto criterio, lo que hacemos es generar los valores de los parámetros del modelo que mejor hacen algo, mejor accuracy tienen, mejor tasa de predicción tienen. Y puede haber muchas otras métricas, ¿no? En este caso vamos a usar la tasa el porcentaje de acierto. Le llamamos fit, que es de manera estándar, y esto al final lo que debe de devolver es un array con dos elementos, que es el valor que vosotros habéis obtenido para Z0 y Z1. ¿Vale? Y fijaos, los parámetros son el resultado de la calibración, y con esos parámetros, este t de aquí es exactamente este t que habéis conseguido, este t, vais a pintar la frontera y vais a ver qué tal os parece la frontera, ¿no? Y aquí os pongo un poquito de código para generar otros datasets sintéticos, y esto yo os invito a que lo ejecutéis varias veces para que veáis el efecto. Esto va a generar este make blobs. Es un dataset que son simplemente agrupaciones de puntos, a veces aparecen separadas, a veces aparecen más juntas. Como es un generador de datasets sintéticos, cada vez que lo ejecutáis os va a generar el dataset un poco distinto. Entonces fijaos, se hace el dataset, bueno, aquí lo único que hacemos es escalarlo entre 0 y 1 el dataset, y simplemente lo que hacemos el fit con el x y el y, bx, by, que hemos obtenido del dataset. Aquí le estamos diciendo que nos dé 100 puntos con una cierta parametrización, 100 puntos anotados sintéticamente, ¿no? Entonces es como interesante que ejecutéis esto varias veces, un poquito para entender qué tipos de fronteras genera este procedimiento tan sencillo, ¿no? Y va a generar fronteras de una forma determinada y no de otra forma, ¿no? Aquí en el ejercicio anterior vais a ver que sobre todo, bueno, el Support Vector Machine genera fronteras así como muy genéricas, muy adaptables. Las fronteras que vamos a generar con nuestro método así todo rupestre van a ser como más fijas, pero bueno, son las fronteras que genera. Y la última tarea, lo que tenéis que hacer es simplemente coger lo anterior y estructurarlo, que aquí ya lo tenéis la estructura generada, estructurarlo como una clase normal de scikit-learn de estimador, se llama estimator class, ¿no? Que es el API con el cual prácticamente todos los estimadores de scikit-learn vienen entregados en la librería, ¿no? Hay un modelo fit y un modelo predict. Fijaos que un método fit y un método predict. Fijaos que el método fit recibe dos argumentos, las entradas y las salidas esperadas, de la misma manera que vuestro método fit de aquí arriba. Hay un argumento adicional que es el self, que es por la orientación a objetos, que es como en Python se hace, y hay un método predict, que es igual que el que aquí debéis de poner, el que teníais anteriormente, en el cual solamente se reciben los datos y se generan las predicciones. Aquí hay una salvedad que tenéis que tener en cuenta, que aquí la explico. Fijaos que fit no devuelve los parámetros, devuelve la propia instancia del objeto, que es cómo funciona en scikit-learn. Casi todos los métodos con el fit se devuelve el mismo objeto, pero los tests que obtengáis como parte del proceso del fit los tenéis que guardar dentro de la instancia, ¿no? Entonces tenéis que poner self.t igual al resultado que tengáis para que se guarde en la instancia. Y en el predict tenéis que coger los parámetros que estén guardados en la instancia. Entonces tenéis que coger el self.t para generar vuestras predicciones.
Listo. Vale, ¿qué es lo que tenéis aquí? ¿No? Que el predict ya no acepta el t, sino simplemente lo coge de la instancia, ¿no? Entonces esto es saber un poquito manejar la orientación a objetos de Python, que es muy sencilla, y simplemente reorganizar el código que ya habíais hecho, ¿no? Y entonces fijaos que vuestro modelo ya funciona como cualquier otro modelo de Python. De Python, de scikit-learn. ¿Vale? Y aquí lo podéis usar con cualquier tipo de otro, porque en scikit-learn hay muchos métodos, hay muchas funciones que para hacer cross-validation, para pintar datos, etc. Y esos métodos, esas funciones, dependen de que los estimadores sigan este API, .fit, .predict, bueno, hay algunos métodos más, ¿no? Entonces, fijaos que de esta manera se hace una clase que sigue el API de scikit-learn y entonces, aunque sea muy sencilla, una plantilla de modelo muy rupestre, pero sigue el API normal y corriente de scikit-learn y podríamos en teoría usarlo en toda la maquinaria que tiene scikit-learn para trabajar con modelos y con estimadores, con algoritmos de predicción. ¿Listo? Suerte.